Ya los niños están en su escuela dominical. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Qué bueno. Bendecidos con el gozo de Dios en sus corazones. Amén. Dios tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Dice su palabra que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. En esta mañana vamos a iniciar el tiempo de la predicación de la palabra y vamos a hablar acerca del grande amor de Dios, el amor de Dios por su pueblo, ¿sí? ¿Qué representa ese amor de Dios? A veces tenemos un concepto de romántico, a lo mejor, ay, qué bueno es Dios, o qué amoroso es Dios, pero vamos a verlo en la perspectiva en esta mañana del libro de Oseas, donde nos habla acerca de que el pueblo de Israel se había apartado de Dios, había fornicado, fornicación espiritual, se habían vuelto a ídolos, y Dios tiene que mandar al profeta Oseas para dar un ejemplo vivo del amor de Dios. Y la encomienda que le da el profeta Oseas no fue algo fácil. Le dijo, llégate a una prostituta y cásate con ella y ten hijos. Y ahorita vamos a ver un poco de esto. Pero eso representa, Oseas tira mucho a la fornicación espiritual y también pues es una gran enseñanza de que habla acerca de que la fornicación, el vino y el mosto te quitan el entendimiento, te hacen errar. En el libro de Oseas, en el capítulo 6, dice que Efraín fracasó en su fornicación. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Fornicación, vino y mosto quitan el entendimiento. Estaba estudiando que era el mosto y dice que es el primer extracto, ¿verdad?, del jugo de la uva, ¿sí? Es lo primero, ¿verdad? Debe ser algo delicioso. Pero bueno, vamos a ir entrando a tema en esta tarde. Ahí en sus lugares vamos a orar al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, honramos tu nombre, Señor. Gracias por tu grande amor por cada uno de nosotros y por tu plan maravilloso y tu propósito en nuestras vidas, Señor, que no cambia, que tú estás obrando, Señor, en cada corazón, en cada vida, y tú eres respuesta a cada necesidad, Señor. A resplandecer tu rostro sobre nosotros, sobre nuestros corazones en esta hora, Dios. Trae gozo a nuestro corazón, que podamos salir llenos de esa unción a través del mensaje de tu palabra. Oramos por nuestros hermanos de Facebook también que nos siguen, bendecimos sus vidas en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Oseas, capítulo 2, verso 14 y 15. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. De allí cantarán como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Nos habla acerca del grande amor de Dios. Que no es la voluntad de su pueblo, ¿verdad?, amarlo al Señor, sino es la pura, libre soberanía, iniciativa del amor de Dios, amando a su pueblo, amando a Israel. Aquí Israel está representando como un solo hombre, aquí Israel es representado como el pueblo del Señor. Dios decide, ¿verdad?, en su amor puro, en su libre soberanía, iniciativa del amor de Dios, escogernos y amarnos.
Para comprender este verso 14 y 15, vámonos al capítulo 1, verso 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. O sea, qué tremendo, ¿verdad? O sea, los nombres de las hijas, o sea, no va a estar mi nombre con ellos, no los voy a conocer, no me van a importar, ¿verdad? Pero viene la esperanza, lo que hizo Oseas, viene la esperanza. Verso 7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré, porque Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. O sea, una palabra, bueno, es el machete, o sea, así, yendo hacia hasta las raíces y desarraigando, y no quiero nada contigo. No eres, qué hermoso se escucha en una boda, cuando el novio, ¿verdad?, y la novia: mi Dios será mi Dios, ¿verdad? Y qué hermoso. Pero imagínate esta parte donde Dios no está presente y no quiere estar presente, y dice: no voy a ser su pueblo y no voy a ser su Dios. La parte contraria a lo que disfrutamos en Cristo Jesús el día de hoy, que somos su especial tesoro y que Él es nuestro Dios. Pero para poder comprender esto, necesitamos también entender la parte, ¿verdad?, opuesta. Dios es un Dios santo, y Él, pues, tiene que tratar con el pecado. Dios trató con el pecado de la humanidad a través de su Hijo Jesús, dando a su Hijo por cada uno de nosotros. Aquí se muestra el carácter de Dios, su santidad, también se muestra su grande amor. El pueblo de Israel en aquel entonces vivían en un tiempo de prosperidad, vivían en un tiempo de bonanza, vivían en un tiempo de paz, de abundancia. Sin embargo, poco a poco la anarquía política empezó a ensombrecer todo el bienestar al cual habían llegado. ¿Qué es la anarquía política? La ausencia de principios, ausencia de jefatura, ausencia de autoridad, ausencia de gobierno. Anarquía, otro significado es caos, desorden, lo contrario a organizado. ¿Cómo eran los líderes en aquel entonces? Eran líderes corruptos. ¿Qué vivía la gente en aquel entonces? Inestabilidad, vida familiar, extendida inmoralidad, odio de clases y pobreza. Aunque había abundancia, paz y prosperidad, sin embargo el corazón de la nación era un solo pensamiento. ¿Dónde estaba el corazón de la nación? En los ídolos, en lo vano, menos en Dios. En medio de la abundancia, la prosperidad y la paz, el corazón estaba alejado del Señor Jesucristo, estaba alejado de Dios. Entonces, como Dios trata con su pueblo, Dios ama a su pueblo, tiene que tratar con ellos y hacerles saber sus planes.
Sin embargo, el salmista, el rey David, que dice la palabra de Dios, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Hasta los cielos llega tu misericordia. El Señor ya había determinado en el capítulo 1 apartarse de ellos completamente. Sin embargo, en el capítulo 2 se muestra el grande amor de Dios, la buena voluntad del Señor. Cuando Jesús llegó, ¿cómo decían? ¿Qué era lo que cantaban? Buena voluntad para con Dios y ¿qué? Y con los hombres. Sí era algo digno de cantar, porque imagínate después de algo así, buena voluntad para con Dios, de Dios con los hombres, ¿no? Era algo digno de cantar, ¿sí? Porque en el verso 14, mira lo que hace el corazón del Señor. Cambia de parecer el Señor, ¿verdad? O sea, muestra su amor y dice, ¿por qué aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón? ¿Sí? El 14 del capítulo 2. Aquí el desierto no representa un sitio de castigo, sino un lugar donde se disfruta de privacidad. Habla acerca de un esposo llevando a la esposa a un lugar privado y le va a hablar a su corazón y le va a cortejar porque la ama. Y nos habla acerca también del perdón y amor de Dios. El amor va ligado al perdón de Dios. Aquí el Señor lo que está haciendo está llevando a quién, está comparando a su pueblo como su esposa. Porque aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré, ¿qué dice? A su corazón. O sea, va a sustentar su corazón. Pues imagínate, después de que les dijo, yo no voy a ser su Dios, ya no van a ser mi pueblo, ¿qué sintió el pueblo? Se sintieron a la deriva, o sea, ya nos dejó. Ya se fue, ¿verdad? Como en las novelas, ya se fue el esposo. ¿Qué hace la esposa en la novela? No me dejes. No, se siente incompleta, ¿verdad? Dice, no te vayas. O sea, es algo parecido, ¿verdad? Ya me voy. Pero ¿qué hace el Señor después? La toma, la lleva al lugar desierto, ¿sí? Como les comentaba, no de castigo, sino para disfrutar de privacidad, para sustentar su corazón. Un ejemplo de lo que es de lo que habla aquí, hablaré a su corazón, está en Génesis capítulo 50, verso 21, el significado de la palabra. Y hace referencia a cuando José, el soñador, está delante de sus hermanos. Y ya sabemos esa historia donde cuando José los reconoció, se echó a llorar y bueno, al principio los quería estrangular, ¿verdad? Pero después se contuvo. ¿Cómo estaban los hermanos de José? Estaban en una situación de aflicción porque había hambruna en la tierra y ellos fueron a Egipto para obtener alimento. Pero en esa salvación que ellos esperaban de Egipto, se encuentran a José, a quien le hicieron daño. ¿Cómo estaba el corazón de ellos? Pues acongojado, o sea, ya la hicimos, la vamos a pagar. ¿Ellos qué esperaban? Pues que José se vengara. Que José les dijera, no los conozco, ustedes me hicieron daño. Sin embargo, ¿cuál es el corazón de José? Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. O sea, ¿qué palabras de consuelo en medio de que sentían que se había acabado el mundo? Fueron palabras de consolación, pero que van ligadas al perdón. ¿Qué es lo que hace José? Perdonar. Entonces el amar va ligado al perdón. Y eso
en los matrimonios debe ser algo día a día, ¿verdad? Dice Pedro. Dice, el perdón puede salvar y transformar un matrimonio. ¿Sí? Dice, por medio de la trágica historia de Osías y Gomer, Dios nos revela tanto la profundidad como el poder de su amor por Israel. Del vínculo marital, Dios describe su dolor y la humillación que sufre debido a la infidelidad de Israel. O sea, está describiendo el enojo, ¿verdad? El dolor. ¿Sí? En obediencia a Dios, o sea, padece el mismo dolor y humillación por la infidelidad de su esposa. Pero Dios muestra cómo puede salvarse el matrimonio mediante el sufrimiento y el perdón. Esta es una de las más profundas revelaciones acerca del matrimonio que podamos encontrar en lugar alguno de la Escritura. El matrimonio exitoso no es asunto de gente perfecta que vive perfectamente mediante principios perfectos. El matrimonio es más bien un estado en que gente muy imperfecta se hiere, humilla a menudo, pero encuentra la gracia para perdonarse el uno al otro y permitir así que el poder redentor de Dios transforme su matrimonio. Era un paréntesis, ¿verdad? Para hablar acerca también del matrimonio. O sea, en el matrimonio se necesita el perdón, ¿verdad? ¿Sí? El anteponer el yo, ¿sí? Hay veces decimos primero yo, después yo, tercero yo, ¿sí? Pero ¿qué decía el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sí, entonces, cada vez que venga la prueba, ahí está la palabra del Señor. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y podemos amar y podemos perdonar, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Porque tú puedes pensar, yo puedo decir, no, pues es que no tengo amor, o hasta luego los memes dicen, cada quien da lo que tiene, ¿verdad? Pero pues, en un sentido humano, no se puede amar ni perdonar. En el sentido espiritual, el perdonar es algo sobrenatural en el cual Dios nos ha capacitado. El perdonar es también algo, es un plano, es en una dimensión sobrenatural. Porque en un humano, en un plano natural, no se puede perdonar. O sea, no es fácil. Pero necesitamos de la ayuda del Señor. Romanos capítulo 5, verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue. ¿Qué fue derramado en tu corazón? ¿Qué fue derramado en nuestros corazones? O sea, Jesucristo al vencer, ¿verdad? Y a la cruz, resucitar y toda la obra gloriosa que Él hizo, Él derramó el amor suyo en tu corazón. Y ahora te puedes mover en esa dimensión de amor de Dios y en ese plano sobrenatural de perdón y amor. ¿Sí? No es algo con tus propias fuerzas, es porque el amor de Dios está obrando en tu espíritu. ¿Sí? Nuestro amor es el amor de Dios en ti. Continuamos, Oseas capítulo 2. Ya pusimos ahí el ejemplo, ¿verdad? De sustentar el corazón o hablarle al corazón. Ahora, Dios se muestra aquí como un esposo, ¿verdad? Como un matrimonio, diciéndole al pueblo, yo quiero estar contigo, yo quiero tener comunión contigo, ¿verdad? Verso 15, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. De allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Se hace referencia a un matrimonio recién casado, ¿sí? ¿Cómo era el canto de la esposa en los días de su juventud? Era puro amor, ¿verdad? Pero ya habían pasado los años y pues como que ya se había ahí acabado un poquito el canto, y más con la situación de que el pueblo se había apartado del Señor, ¿verdad? Ya había una situación, un problema difícil que resolver. Verso 15, les daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza.
¿Qué significa Cor? Significa dificultad. Y fue escenario del pecado de Acán. Dios modifica los escenarios y hace nacer la esperanza allí donde hubo problemas, donde hubo la falla, donde hubo la falta, ahí donde hubo la dificultad, ahí Dios va a renacer esperanza. Hay lugares que no nos gusta ir porque nos recuerdan en la vida momentos difíciles. Yo he escuchado, yo no quiero ir a esa colonia porque ahí viví mucho tiempo, pero me trae recuerdos que no quiero ni recordar. ¿Sí? Fue una situación de dolor. Y hay diferentes ejemplos, ¿verdad? El ejemplo que habla aquí la Biblia de Acán es de que el Señor les dijo en Josué, cuando tomaron Egipto, les dijo, no tomen el oro, no tomen lo valioso, sino lo van a sacrificar al Señor, lo van a entregar para el Señor. El oro, la plata ¿cómo les dije? De esta ciudad, de Jericó, va a ser entregada al Señor. ¿Qué es lo que hizo Acán? Viene una guerra contra el pueblo y Josué les dice a los soldados, vamos a pelear. ¿Y quién creen que pasó? Dios no les dio la victoria. Terminaron perseguidos por el pueblo enemigo. Cuando viene el pueblo, o sea, Josué consulta al Señor, Señor, ¿qué pasó? Dice, llama a cada una de las tribus, porque hay anatema, o sea, hay maldito, ¿verdad? Hay algo ahí que pasó. Y entonces es descubierto Acán. ¿Y qué creen que hizo Acán cuando se encuentra confrontado? Dice, yo tomé del oro, tomé de un manto babilónico y lo escondí en mi tienda, ¿verdad? Abajo de mi tienda, ¿verdad? Hizo su escondite. Le fue muy mal a Acán. O sea, cuando escuchó todo eso las demás tribus, ¿qué creen que hicieron con Acán y con su familia? Estaban en el tiempo de la ley. Llegaron, lo apedrearon, ¿verdad? Lo mataron a Acán. ¿Por qué? Porque en su corazón codició lo que a él no le pertenecía. Porque Dios les dijo, el oro, eso lo van a consagrar al Señor. ¿Y qué hizo Acán? Codició el oro, lo guardó y entonces cometió anatema. Es lo que dice este versículo 15. Y les daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. ¿Sí? Entonces el valle de Acor es un valle de dificultad. Es un escenario, ¿verdad? De pecado, es un escenario de falla. ¿Sí? Pero en medio de ese lugar, Dios va a modificar los escenarios y va a hacer nacer la esperanza donde hubo problemas. Amén. Donde hubo algo difícil, donde hubo tristeza, ahí Dios va a resurgir la esperanza, porque Él cambia la maldición en bendición. Lo dice, ¿verdad? El Pentateuco, cuando venía la maldición, Dios convirtió la maldición en bendición. Esa es la plenitud en la cual disfrutamos a través del grande amor de Dios en su Hijo Jesucristo. Entonces, tenemos mucho de qué regocijarnos en el Señor. Primero, por el trato con el cual el Señor trata al pueblo. Lo trata como esposa, ¿verdad? La va a proteger, la va a cuidar. Segundo, porque dice, y le daré sus viñas desde allí. O sea, Dios va a restituir lo que se perdió. Amén. Dios va a restituir aquello, ¿verdad?, que fue perdido cuando estaba uno sin el Señor. Amén. Dios va a traer restitución, va a traer esperanza. De allí cantarán como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto.
¿Sí? Entonces, en aquel tiempo, luego dice el siguiente versículo 16, aquel tiempo dice Jehová, me llamarás Isi y nunca más me llamarás Bali. El Bali significa amo. Entonces ellos a sus ídolos, ¿cómo les llamaban? Baal, que significa amo, mi amo. Entonces el Señor les dice, les tiene que cambiar el chip, tiene que ser muy radical, y dice, ya no me vas a llamar amo, ahora me vas a llamar Isi. Esto es mi marido, referente a Génesis capítulo 2 verso 23, en el significado de la palabra, cuando Adán toma a Eva. Génesis capítulo 2 verso 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Esto es el significado de Ishi. Continuamos, verso 17, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. ¿Qué creen que haría la mujer, verdad? Después de que fue amada, porque sí pasó con la mujer de Oseas. O sea, sí hubo algo similar. O sea, si tú lees Oseas, te vas a encontrar con todo eso. ¿Qué haría la mujer ya después de que te quito todo, te dejo? Y ya, porque se fue con sus amantes, y se me voy con mis amantes, ¿no? Y luego Efraín decía que compraba el amor, ¿verdad? ¿Cuánto vale el amor? O sea, Efraín dice que compraba el amor. O sea, imagínate el grado a la cual pierde uno el entendimiento, que necesita uno comprar el amor. Sin embargo, el amor de Dios no se compra. Él te lo da. Dice su palabra, con amor eterno te he amado. Amén. Entonces, el amor hace que, el gran amor de Dios, que uno mismo se aparte de la fornicación de los ídolos. Sí, cuando dices, ¿cuánto Dios me ama? Tanto es ese grande amor que uno por iniciativa dice, me aparto de la fornicación, de los ídolos. ¿Qué es lo que pasó con este ejemplo, verdad? Ya quitó de la boca, ¿verdad?, los nombres de los Baales, ¿verdad?, y nunca más se mencionarán sus nombres. Pero ¿por qué nunca más mencionaron sus nombres? ¿Por imposición o por amor? Por amor. ¿Sí? Porque el amor, que dice la Escritura, cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Entonces, a veces no es que Dios venga y te imponga. Es que no entendemos el amor de Dios. Cuando viene el entendimiento del amor de Dios, uno en automático dice, en ese entendimiento dice, no es bueno que yo esté en este lugar. Es tanto el amor de Dios que voy a ser fiel al Señor, voy a entregarme sin reserva a Dios. Verso 18, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Fíjate, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. O sea, ¿qué pacto, qué sustento le da al corazón cuando la llamó al desierto a platicar con ella, verdad? Le habló a su corazón y que le dice, te vas a casar conmigo. No, pero es que yo te fallé, ya te perdoné. No, pero es que no soy digna, ¿verdad? No, ¿cómo crees? No, ya quiero estar sola. Que vas a casar conmigo porque yo te amo, ya te perdoné. ¿Sabes? ¿Sí? Entonces, y le dice, ¿verdad? Se va a desposar conmigo en pobreza o en riqueza, ¿verdad? En enfermedad o en salud. No, ¿cómo le dice? En justicia, o sea, yo te justifico, porque yo soy el Señor, ¿verdad?
el dador del perdón. Yo te justifico. En juicio, ¿verdad? Ahora tendrás entendimiento, porque al apartarse de la fornicación viene el entendimiento, ¿verdad? Al apartarse de la idolatría, de los baales del corazón, viene el entendimiento. Hasta un proverbio lo dice, ¿verdad? Benignidad. O sea, ¿cómo fue el Señor benigno? O sea, nunca más se acordó de su pasado. Fue benigno para con ella, ¿verdad? Y misericordia. ¿Sí? Estaba en la miseria de su error, en la miseria de su infidelidad, pero la misericordia de Dios abrazó, la consoló, le dio vestidos nuevos, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? La protegió. Y así es que desposó el Señor a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Entonces, ese es en esos principios, en esos lineamientos, Dios se desposó con nosotros. Ese es el trato de Dios contigo y conmigo. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Pues serle fieles al Señor. Algo que cuesta ser fiel y es como lo de Acán. No codicies el oro que le pertenece a Dios. No codicies el oro que le pertenece a Dios. Cuando ven el diezmo y la ofrenda, ese oro es del Señor. No seamos como Acán. Lo que es del Señor, es del Señor. Jesús lo dijo, ¿verdad? A Dios lo que es de Dios y al César lo del César. ¿Estás desposado con el Señor? Se muestran tus diezmos y ofrendas. ¿Cuánto amo al Señor? El Señor es el que se está proviendo, es tu esposo el que te está supliendo. Amén. No caigamos en el error, porque a veces violamos principios espirituales, ¿verdad? En economía. Y a veces pensamos, entre más doy, más pobre, ¿verdad? Pero en el Señor, ¿verdad? Entre más doy, más recibo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hermanos, entreguémonos de la misma forma al Señor, ¿verdad? En ese pacto que el Señor hizo con nosotros. Mira, y sigue el verso 20. Y te desposaré conmigo en fidelidad. O sea, Dios va a ser fiel en todo tiempo. Tiempo de guerra, lo que está pasando ahorita en el otro lado. No se va a acabar el mundo y no es el fin de los tiempos. Es una situación, es un conflicto interno de un país, y donde están de metiche ya muchos países. Pero ¿qué dice la Biblia en Isaías, en Salmo 46:9? Yo soy Dios que hago cesar las guerras. Quien escribe la historia es Dios. Orar a Dios que le dé entendimiento a los líderes que están ahí en conflicto, se pongan de acuerdo y arreglen las cosas por la vía del diálogo, ¿sí? Y el que esté haciendo mal, pues que reconozca su falta. Pero hay una situación ahí de que no reconozco y no reconozco. Es que tú me pegaste. No te pegué. Y no me pegaste. Bueno, pues ahí te va, ¿no? Entonces es algo similar, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Escritura? Dios hace cesar las guerras. Si es un momento, pues, difícil a nivel mundial, la pandemia, la guerra. Pero hermanos, ¿qué dice la Escritura? Te desposaré conmigo en fidelidad. O sea, Dios va a ser fiel. Dios va a ser fiel a uno de los creyentes que están allá en Ucrania. Dios va a ser fiel a ellos. Dios va a ser fiel aquí con nosotros, amén. Porque Él te desposó en fidelidad. ¿Qué es fidelidad? No te voy a dejar, estaré contigo, estaré al pendiente. Te voy a amar, ¿verdad? Te voy a proteger. O sea, eso es en fidelidad. Pero es que fallé, olvida la falla, te amo. Y cuando escuchas eso, no, pero te amo. Y no, sí, Señor. Entonces el amor cubre multitud de pecados. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. A veces no conocemos al Señor. Nos sentimos como que no soy digno del Señor. No,
Dios te ama tanto que dio a su Hijo Jesucristo por ti. En aquel tiempo responderéis a Jehová, y yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Mira qué hermoso. O sea, la tierra va a responder, que dice, al trigo, al vino y al aceite. O sea, Dios va a bendecir la obra de tus manos, lo que tú siembres, lo que tú emprendas. ¿Cómo va a responder la tierra en tu vida? Trigo, vino y aceite, bendición, amén. Y ellos responderán a Jezreel. Que es Israel, es un significado de Israel, la del pueblo. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama, y diré a Lo Ami, tú eres mi pueblo, y él dirá, Dios mío. ¿Qué había hecho con estas dos hijas? Ya no te quiero, ya no soy tu Dios, no eres mi pueblo. ¿Qué hace el amor de Dios? Y tendré misericordia. ¿Qué es tendré? Sentir compasión, mostrar amor profundamente, pena, misericordia, tratar a alguien de manera cariñosa, amar cariñosamente, ¿sí? Eso es tendré misericordia de Lo Ruama, y diré a Lo Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Sí, qué hermoso, ¿verdad? Una historia de amor. Créeme que esto no lo encuentras ni en Netflix, ni en Prime Video, ni en YouTube. No, mira, son historias de verdad que cuando te pones a leer te hacen llorar. No, y hay otra historia igual similar. Ya luego se las voy a compartir. Pero lo estás estudiando y te empiezan a salir las lágrimas de decir cuánta compasión y amor tiene Dios por nosotros. Son historias verdaderas, hermanos, de un grande amor de Dios por cada uno de nosotros. Amén. Soy de carrera larga, mis hermanos, ¿sí? Así es que sacan su pastilla para que no se me duerman, su coca. No quiero ser breve, ya pero sí me es menester necesario lo que apuntaba a Cristo, ¿verdad? Dice Cristo revelado en el libro de Oseas. El autor de Hebreos encuentra en Jesús aquel que pone a los creyentes en condiciones de ofrecer sacrificios y alabanza aceptables, a través de los cuales nos hacemos acreedores del misericordioso perdón de Dios. Oseas capítulo 14, verso 2. Llevad con vosotros palabra súplica, y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad, acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Sí? Quita toda iniquidad, acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. O sea, querían ofrecerle sacrificio al Señor. Ahora apuntaba, ¿verdad?, a Hebreos capítulo 13, verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Cómo no yo voy a ofrecer a Dios siempre sacrificio de alabanza al entender cuánto Dios me ha amado? Eso crea júbilo, regocijo. Señor, gracias. Me deleito en ti, Dios. Te amo tanto, Señor. ¿Cómo me voy a apartar de ti? Aquí estoy, me entrego a ti, Señor. Sí, del corazón. Sacrificios de alabanza, ¿verdad? Fruto de labios que confiesen su nombre. Señor Jesús, tú eres mi Dios. Amén. Yo soy tu pueblo. Lo haces con convicción porque sabes cuánto te ama Dios. Amén. A eso apuntaba el libro de Oseas. Más adelante, para Pedro, Jesús provee los medios que hacen posible a aquellos que no pertenecían a la familia de Dios a ser admitidos en ella. Oseas capítulo 1, verso 6. Concibió ella otra vez y dio a una hija, y le dijo, ponle por nombre Lo-Ruama, porque me compadeceré más de la casa de Israel, sino que lo quitaré del todo. ¿Sí? Verso 9.
Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. No queremos eso, ¿verdad? Primera de Pedro capítulo 2, verso 10, apuntaba a la victoria de Jesús, al grande amor de Dios. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado mi. Por ahora somos pueblo del Señor y ahora hemos alcanzado también su misericordia. Amén. ¿En qué tiempo vivimos, hermanos? En tiempos de gloria. Para Pablo, Jesús cumple la promesa de Oseas de que uno rompería el poder de la muerte y el sepulcro y traería resurrección y victoria. Oseas 13:14. Lo que apuntaba el libro de Oseas y toda la riqueza de este libro. De la mano del Sion los redimiré, los liberaré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerto y seré tu destrucción. Oh Sion, la compasión será escondida de mi vista. ¿Sí? Nos habla de redimirte, librarte de la muerte. Vamos al cumplimiento, a la realidad. En Primera de Corintios, capítulo 15, verso 55. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro? O sea, tienes toda victoria en Jesús. O sea, como decía Apocalipsis, ganamos, ¿verdad? Tenemos toda victoria en el Señor, amén. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Quién pudo contra Jesús? Jesús se levantó de entre los muertos, ¿verdad? Y ahora Pablo lo dice, ¿dónde está muerte tu aguijón, verdad? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, tenemos vida eterna, tenemos vida en abundancia en Cristo Jesús, vida plena que podemos disfrutar el día de hoy, amén. Porque, ¿dónde está muerte tu aguijón? O sea, el Señor se levantó de entre los muertos y ahora el Señor es tu esposo, ¿verdad? El Señor se ha desposado contigo en fidelidad. Gloria a Dios por ese amén. Una más, el Espíritu Santo en acción. Este espíritu de fornicación, o sea, de lo que habla Oseas, ¿verdad? Y cual el Señor reprendió muy fuerte a su pueblo. Este espíritu de fornicación también conduce a la gente por caminos falsos y hacia un falso culto, en contraste con el Espíritu Santo que nos guía por caminos de verdad y adoración verdadera. Oseas capítulo 4, verso 11 al 13. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde. Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. O sea, era un pecado terrible, un pensamiento en lo cual vivía la nación, un mismo espíritu de fornicación. Por eso Dios los reprendió muy fuerte, ¿verdad? Casi los deshereda. Sin embargo, en el cumplimiento, ¿verdad? Para este tiempo, por la victoria de Cristo, Efesios capítulo 5, verso 17 al 21. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Cito la contraparte. Ahora tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que dice Efesios. Amén. Dad gracias a Dios en todo. ¿Sí? Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Sí? Nos quita el juicio, en lo cual hay disolución. Si no seas llenos del Espíritu Santo, ¿cómo eres lleno del Espíritu Santo? Es que a veces pensamos que queremos que venga así como del Pentecostés, ¿no? Que sople el aire, ¡oh, estoy lleno! ¿No? Algo así. No, o sea, no es así.
¿Cómo es la llenura del Espíritu Santo? Lo acabamos de mencionar. Con cánticos, con salmos. ¿Qué dice? Vamos a regresarnos. Vamos otra vez al anterior, por favor, 19. Ahí está. Hablando entre vosotros con... Ya metemos la palabra. ¿Qué hacemos los jueves? Los viernes. Entre semana en las reuniones. ¿Qué se hace? Se habla con salmo. ¿Sí? Y estamos llenándonos del Espíritu. Meditando, ¿verdad? La palabra de Dios. Las mujeres el día sábado. Hablando con salmos. ¿Qué dice? Con himnos y cánticos espirituales, alabando a Dios, bendiciendo el nombre del Señor, reconociendo, ¿verdad?, al Señor de la gloria, cantando y alabando al Señor, que dice, en vuestros corazones. ¿Sí? ¿Dónde está tu corazón? Donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Entonces, que el Señor sea el primer lugar en nuestras vidas. Y alabando al Señor en vuestros corazones. De esta manera nos llenamos de su Espíritu Santo. Como ahorita, ¿verdad? Nos estamos llenando del Señor. Amén. Verso 20-21. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, dando siempre, ¿qué dice? Gracias. El versículo anterior. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu victoria en mi vida. Gracias porque me has desposado en fidelidad. Gracias porque tú estás conmigo. O sea, da gracias a Dios por todo, ¿verdad? No, por las cosas malas yo no doy gracias, ¿verdad? Yo sé que tienen un propósito, ¿sí? Pero dice dando gracias a Dios por todo, ¿verdad? O sea, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas. O sea, Dios tenía resuelto el pecado aún antes de que Adán pecara. O sea, Dios ya sabía la falla de Adán y sin embargo, Dios tenía un propósito para Adán. Que era iniciar, ¿verdad?, con la vida humana en este hermoso planeta. Dios quitó el propósito en Adán. Después del fallo, no, fue el hombre el instrumento que Dios escogió junto con Eva para empezar a llenar la tierra. Dios le quitó el trabajo a Adán. No, le dio su trabajo, que era nombrar la vida, el nombre de todos los. O sea, Dios tiene un propósito, pero aún antes de que Adán pecara, Dios ya tenía resuelto el pecado. A veces hemos fallado. Pero ¿qué dice el Señor? Te amo, tengo un propósito, sigue caminando, sigue avanzando. No te detengas. Sí, dad gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te cuento un testimonio brevemente. Este mes tuvimos una presión muy fuerte ahí en el trabajo. Ya sabes que te piden las ventas, te piden números. ¿Cuánto valgo en las ventas? ¿Cuántos números meto, verdad, en las ventas? Y hermanos, hubo un cambio de administrativo y viene un nuevo gerente, pero ese nuevo gerente venía con la espada desenvainada, así apretar y la presión muy fuerte, hermanos. Y yo estaba sembrando, porque dice la palabra del Señor que me gusta mucho, que habla acerca de Abraham, Isaac y Jacob, que sembraron y cosecharon al 100%. Pero yo estaba sembrando y nada más no cosechaba al 100%, pero dije, no, yo cosecho al 100%. Entonces ya tenía la presión demasiado fuerte. Pues porque no había mucho cliente interesado. Hermanos, yo empecé a orar al Señor dándole gracias a Dios. Dile, Dios, gracias por la cosecha al 100%. Gracias por la llamada telefónica que llega a mi teléfono celular para empezar con las ventas. Le di gracias al Señor por ese tiempo, ¿verdad? Señor, gracias porque este tiempo tú lo vas a usar para bien y tú vas a tener la bendición. Y empecé a agradecerle al Señor, ¿sí?, por los nuevos clientes que venían. Hermanos, al siguiente día me llega una llamada telefónica y ni la contesté. Pero cuando ya después me di cuenta, una llamada perdida. Y cuando hablo,
era una institución, pues sí, reconocida aquí de la ciudad, ¿verdad? Una institución reconocida, una escuela, que son medios fresas y sangroncitos. Hermano, me hablaron y yo dije, a ver, espérate. Y yo dije, no, sí son, no son. A ver. Y hermano, y no me compraron un paquete, me compraron varios paquetes. ¿Y quién lo hizo, hermanos? ¿Quién lo hizo? Dios, porque estamos esposados en fidelidad. O sea, Dios dijo, voy a ser fiel contigo y Él va a ser fiel, amén. Y de ahí vino la bonanza y entró uno y entró otro y otro y otro y otro. Y dije, gloria al Señor. Porque Dios es nuestro Ishi, en la iglesia, nosotros somos la iglesia y Él es el esposo, amén. Él va a cuidarnos, Él va a preservarnos, Él va a amarnos cada día, ¿verdad?, de nuestra existencia, amén. Que surja la esperanza, hermanos, en tu corazón en esta hora. Y así como lo leímos en Oseas capítulo 2. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Donde hubo un escenario no tan gustoso, que Dios convierta eso en una esperanza en tu corazón y te levantes a una dimensión de vida espiritual como nunca en tu vida. Amén. Vamos, ponte de pie, vamos a orar al Señor. Señor, gracias porque tu palabra enseña que luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Señor, donde hubo aflicción, sabemos que esa aflicción y ese lugar de aflicción que vivimos, padecimos. En ese escenario pedimos ahora que surja la esperanza y el grande amor de Dios, Señor. Porque tú nos renuevas y nos llamaste en medio de la soledad, nos buscaste y nos diste las palabras de Dios, Señor. Y ahora, Señor, estamos desposados contigo, Señor, en Cristo Jesús, en fidelidad, en misericordia, en que tú nos favoreces, Señor. Cuán grande es tu amor, Señor. Te pertenecemos, podemos decir con toda confianza, tú eres mi Dios y yo soy tu pueblo, Señor. Tú eres mi Dios y yo te doy gloria y alabanza, yo soy tu pueblo, Señor. Y quiero vivir una vida sin reserva y entregarme a ti, Señor. Porque en ti estoy completo, Señor, en ti soy amado, en ti estoy seguro. Y en ti no me hace falta nada, Señor. En ti tengo identidad, Señor, y puedo decir soy hijo de Dios. Soy coheredero juntamente con Cristo Jesús. El cielo me favorece, Señor. Tu unción está conmigo, Señor. Y tú cambias mi lamento en danza, Señor. Tú cambias la tristeza en alegría, Señor. Y se cumple tu palabra, Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, Señor. Gracias porque en medio, Señor, de esta situación mundial que vivimos, tú muestras tu amor para con nosotros, Señor. Y nos muestras tu poder, Señor. Y podemos estar a la expectativa, Señor, que tú estás cumpliendo el propósito en nuestras vidas, Señor. Y ya hay milagros, Señor, en el día a día, en el caminar del creyente, Señor. Hay milagros, Señor, de sanidad. Hay milagros financieros. Hay milagros, Señor, en cada área de la vida, Señor. Hay milagros, Señor, de todo lo que pudiéramos necesitar. Hay milagros porque nuestra vida está cimentada y arraigada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por la victoria que nos das. Gracias por ese grande amor, Señor, con lo cual nos has desposado, porque ese amor fue tu vida que tú diste por cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén.